Cuenta la historia que esa mañana David estaba en su cama, se despierta, era un día como el de hoy, con el cielo despejado, mirando por la ventana, pero saben que esta historia nos cuenta que David tenía un problema, no se podía levantar de su cama porque era paralítico. Y esa mañana él se despertó con una esperanza diferente, sentía algo en su corazón, el corazón le latía más fuerte, sentía la necesidad de encontrarse con Jesús, de tener un día diferente. Mientras miraba por esa ventana, su cuerpo estaba recostado en la cama y tenía ese problema, no podía mover los pies, tenía el cuerpo paralizado, los músculos atrofiados, como suele pasar en las personas que hace mucho tiempo no se mueven, la piel incluso lastimada, con heridas. Sin embargo, esa mañana tendría en su corazón un sentimiento especial. Y poco tiempo después, un par de minutos pasaron cuando llegaron sus amigos. Los amigos que venían todos los días a visitarlo y que lo acompañaban en ese momento difícil. La historia cuenta que esa mañana los amigos le propusieron algo. Vamos a visitar a una persona. Esa persona era Jesús, estaba pasando por el pueblo y los amigos decidieron llevarlo ante Jesús. Así que tomaron lo primero que encontraron, una camilla, una sábana para envolverlo y lo llevaron ante la presencia de Jesús. Pero saben que la historia no era tan fácil. Resulta que Jesús estaba parando en una casa y mucha gente se había agolpado para encontrarse con Jesús porque Jesús había pasado y se había corrido el rumor y la casa estaba llena. Cuando llegan estos amigos ante la presencia de semejante espectáculo con tanta gente y sin tener lugar para ingresar al lugar, decidieron tener una idea diferente. No podían perderse esa oportunidad, Jesús no pasaba todos los días por ahí. Decidieron llevarlo por el techo. Antes de continuar con la historia quiero hacer una pequeña reflexión al respecto. Cuando pienso en esos amigos que realmente estaban al lado de esta persona, que yo le puse como nombre David, pero en realidad la Biblia no presenta el nombre de esta persona, me lleva a pensar cuántas veces nosotros elegimos amigos que realmente nos lleven a Jesús. ¿Será que las personas que hoy están al lado tuyo te acercan a Jesús, te llevan a Jesús? ¿O será que son personas que quizás te alejan o te llevan a la vida cotidiana, a lo popular? En este caso, estos amigos fueron buena influencia para David, porque lo acercaron a Jesús y estuvieron dispuestos a hacer ese sacrificio. Y no fue fácil, tuvieron que subir por el techo y la historia se encuentra en Marcos, el capítulo 2, cuenta cómo se idearon para abrir un agujero en el techo y para bajar a este enfermo, a este amigo, ante la presencia de Jesús que estaba en el medio de la sala. Imagínense el espectáculo, Jesús hablando en el medio de la casa, ante un grupo de gente y de repente se empieza a abrir un hueco en el techo y empieza a bajar una persona envuelta en una sábana. Por supuesto, todas las personas que estaban ahí se paralizaron y se preguntaban ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y la historia cuenta que Jesús, con esa mirada siempre tan tierna, lo miró a los ojos a este enfermo que bajaba. Y hay algo en un detalle en la historia que es muy interesante. La historia cuenta que Jesús, cuando lo ve al enfermo, lo primero que hace es decirle: hijo, tus pecados te son perdonados. Y uno se pregunta, ¿por qué en ese momento le habló de los pecados? ¿Por qué si era un paralítico que lo que en realidad quería era ser sanado por Jesús? ¿Saben? Me pasó hace un tiempito atrás que también tuve una experiencia con mi papá. Muchas veces cuando me encontraba con él, que él vive en otro lugar, a unos 400 kilómetros de distancia de acá, tenía ese sentimiento. Siempre que me encontraba con él me preguntaba y me cuestionaba cómo estaba mi vida espiritual. Muchas veces yo quería contarles a mis padres acerca de otras cosas o que se interesaran en otras cosas, y mi papá siempre se interesaba primordialmente por mi vida espiritual. ¿Está bien tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y a veces me enojaba, decía, ¿por qué tanto interés por eso y no interés por lo otro? Y realmente descubrí que un verdadero padre, cuando nos ama, lo que más importa es la salvación de sus hijos.
Y en este caso Jesús, mirando el corazón de esa persona con esas dolencias y conociendo el contexto de esa persona, le dijo: tus pecados te son perdonados. Para ese enfermo no era lo importante recuperar sus piernas o su movilidad o caminar. Él necesitaba otra cosa, necesitaba esa restauración, necesitaba el perdón de sus pecados, porque en ese momento incluso era esa creencia popular de que los pecados eran producto o causa, efecto en realidad de las dolencias que uno tenía. Y fue así como con esas palabras simplemente Jesús logró restaurar a la persona. Pero Jesús no se quedó solo con eso. Cuando Jesús pasa por la vida de una persona, lo restaura completamente. Si se hubiera quedado solamente con el perdón de los pecados, si no hubiera restaurado su condición física, ese enfermo quizás hubiera vuelto posiblemente feliz, pero no completo. Sin embargo, Jesús siempre va un paso más, y además de perdonarle los pecados, que era lo que realmente esa persona necesitaba, a su vez también lo perdonó y lo sanó. Y cuenta la historia que al final este paralítico que fue a visitar a Jesús gracias a sus amigos, termina yéndose de esa casa caminando. No cuenta la Biblia en realidad cuántos años había estado sin caminar. No sabemos si era de nacimiento o si fue una enfermedad que adquirió después a lo largo de su vida, pero lo que sí cuenta la Biblia es que esa persona se fue diferente. Cuando uno se encuentra con Jesús, siempre cambia algo en tu vida. Tenés que estar dispuesto nada más a ofrecerle tu corazón, pero ese cambio no solamente se va a producir a nivel de tus hábitos y de lo cotidiano que vos haces, va a ser un cambio desde el corazón. Dios, como un Padre amante, conoce lo que realmente necesitamos nosotros, y Él está dispuesto a restaurarnos por completo, ya sea física, mental o espiritualmente. Él quiere una restauración completa de nuestra vida. Ojalá que esta historia, que es una historia sencilla, pero que está registrada en la Biblia, nos ayude a pensar de que un encuentro con Jesús puede cambiar para siempre nuestra vida, y que realmente la importancia y el verdadero sentimiento de la vida está en la vida espiritual, en el cambio que nosotros podemos tener para realmente lograr la vida espiritual y lograr ir al cielo con Jesús. Ojalá que nos pueda ayudar esta reflexión para esta semana.